Buenos días, hermanos, bienvenidos una vez más a un punto más. Le damos gracias al Señor por este domingo y yo le invito a que en esta mañana podamos pedirle al Señor que Él nos pueda llenar de su presencia, donde cada uno esté en su hogar, que podamos ser llenos de la presencia del Señor y que podamos adorarle juntos en esta mañana.
Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor que podemos estar juntos otra vez, que podemos compartir su palabra. Agradecido al Señor por lo que Él está haciendo en este tiempo. Quisiera compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, y en la semana estaba mirando unas fotos de mi hija, y yo no sé a cuánto les ha pasado, pero en mi tiempo, y me siento viejo, en mi tiempo no había tanta tema de fotografía. Teníamos una cada 5 o 6 años, no sé. Y en cambio con Julieta, de que nació, que nosotros le sacamos fotos y podemos ver a medida que va pasando el tiempo cómo ha ido creciendo. Y creo que todo padre se deleita pudiendo ver cómo su hijo, su hija, uno le puede ir viendo crecer y madurar. Y Dios traía una palabra a mi corazón en relación a este tema. Cómo el Señor espera de cada uno de nosotros que podamos ir creciendo en Él y podamos ir madurando, creciendo en el conocimiento de la palabra, creciendo como hijos de Dios, madurando y llegando a una madurez espiritual. Dios hablaba a mi corazón acerca de un llamado justamente a la madurez espiritual. Así que yo le invito a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, Hebreos 5, del 11 al 14. Y dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios hablaba a mi corazón con respecto a cómo Él espera que nosotros podamos llegar a un momento de madurez espiritual y cómo nos tenemos que esforzar en este tiempo, aún en este tiempo donde por lo que ocurre no podemos estar congregándonos todos juntos, pero sí podemos seguir esforzándonos y trabajando nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque al igual que un padre espera ver el crecimiento de su hijo y verle madurar y darle alegrías por esa madurez, Dios espera de nosotros que podamos ser personas que maduran espiritualmente. Y lo primero que yo veía en la palabra es que el maduro espiritual no es tardo para oír. Fíjense que dice el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El escritor de Hebreos quería seguir profundizando en el tema, pero se detiene porque reconoce que estas personas, las cuales él les venía hablando, les costaba entender. Él viene hablando justamente del tema en el capítulo 5, viene hablando de Jesús como el sumo sacerdote. Y se detiene y dice: no puedo continuar, no puedo profundizar, porque ustedes se han hecho justamente tardos para oír. Otra versión dice, y me gusta poder leer otras versiones para poder tener un poco más de luz en relación a qué es lo que está diciendo para poder entenderlo y comprenderlo. Otra versión dice: porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. La Nueva Traducción Viviente dice así. Y otra versión, que es la Nueva Biblia, dice: pero sé que como no quieren entender, me va a ser difícil explicarlo. Y podemos ir a otra versión, que es la NBI, la Nueva Versión Internacional, que es sumamente clara, porque dice: porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Cuando la palabra hace referencia de que uno es tardo para oír, no está haciendo referencia a que a uno le cueste entender,
sino que la persona no quiere entender. Por eso nosotros tenemos que rever nuestra posición y nuestra conducta, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar cuando conocemos la palabra, cuando se nos predica la palabra. Porque tal vez no es que no entendemos la palabra, sino que no estamos dispuestos a ponerla en práctica. Y de esto está hablando justamente este pasaje. Si usted mira en la mayoría de las Biblias, va a poder notar que este pasaje arranca como una advertencia contra la apostasía, un tema sumamente importante que nosotros tenemos que tener presente porque nos encontramos en tiempos finales donde muchos van a abandonar la fe. Apostatar significa justamente abandonar nuestra posición de fe. Por eso el escritor dice: no sean tardos para oír. No falta de entendimiento, sino no estar dispuesto a entender la palabra de Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Yo puedo llegar a entender de que algunas personas, por la vida que han llevado antes de conocer a Cristo, vengan cargados con diferentes tipos de conducta pecaminosa. Pero al conocimiento de la palabra de Dios nosotros tenemos que aprender a rendir nuestro corazón y dejar de lado aquellas cosas que no nos benefician. Por eso yo tengo que escuchar la palabra de Dios y hacerle caso a la palabra de Dios. Hay verdades espirituales con las que a veces nos cuesta enfrentar y preferimos más vivir en la oscuridad que acercarnos a la luz. ¿Por qué? Porque si yo me acerco a la luz, justamente se va a notar y se va a ver, se va a notar cuán sucio estoy. Fíjense lo que dice Juan, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, del 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, llegamos a la luz, llegamos a una vida totalmente alejada de las tinieblas. Y si hay algo de resto de tiniebla en mí, tiene que irse purgando, se tiene que ir eliminando. Toda conducta pecaminosa tiene que comenzar a dejarla de lado. Pero esto viene por el entender la palabra de Dios y aceptar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, hay algunos que son tardos para oír porque no están dispuestos a escuchar la palabra de Dios y hacerle caso a la palabra de Dios. Por eso algunos prefieren la oscuridad a vivir en luz. Pero el Hijo de Dios tiene que ser alguien que realmente presta atención a lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Dios en este tiempo nos está hablando en relación a esa búsqueda personal, a esa búsqueda de su presencia, porque cuanto más busquemos y más dejemos que Él venga a nuestra vida, a alumbrar nuestro corazón, más vamos a poder escucharle con claridad. Y nos vamos a poder apartar más fácilmente de todo aquello que no viene de la presencia de Dios y que estorba en nuestra relación personal con el Señor. Por eso Hebreos dice, cuidado, porque si nosotros nos detenemos en nuestra madurez espiritual, quizás estamos siendo tardos para oír. Pero también el Señor me hablaba que el maduro espiritual asume responsabilidad de enseñar a otros. Volvamos a Hebreos 5, versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estos creyentes habían aceptado a Jesucristo. Estos creyentes habían pasado un tiempo como nuevos creyentes en la fe. Pasaron un tiempo que pudieron y tuvieron la oportunidad de crecer en Dios, pero sin embargo comenzaron a abandonar su fe en Jesucristo.
Por eso habla de la apostasía, de abandonar la fe en Jesucristo. Y nosotros encontramos que estas personas se estaban volviendo de su fe a sus antiguas tradiciones. Habían tenido la oportunidad de un tiempo habiendo abrazado la fe en Jesucristo, pero ahora se estaban volviendo atrás. Por eso la palabra nos enseña de que pasando un tiempo considerable en el Señor, nosotros tenemos que aprender a asumir una responsabilidad de enseñanza. ¿Por qué? Porque a veces cuando no asumimos esa responsabilidad de enseñanza a otro, de guiar a otro, de ayudar a otro, comenzamos como a estar ociosos espiritualmente y comenzamos a desviarnos de los propósitos de Dios. El escritor de Hebreos les dice: hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Y en nuestro caminar en el Señor es natural que pasemos por una etapa donde somos enseñados, pero no tenemos necesidad de un título para poder compartir a otros lo que hemos experimentado. No es que yo necesito que a mí me den un título para poder enseñar o para poder ayudar a otro, guiar a otro en los caminos del Señor. Tan solo es necesaria la experiencia personal, la experiencia que cada uno de nosotros tiene que aprender a cultivar en la intimidad, en su hogar, en su casa hoy. Si usted tiene esa intimidad con Dios, usted tranquilamente puede ayudar a otro, enseñar a otro a que pueda conocer del Señor. Por eso el escritor dice: ustedes ya deberían ser maestros. Yo no sé cuántos años usted tiene en el Señor, pero hay algo que tiene que tener en claro, y es que Dios nos llamó con planes y propósitos. Y en estos planes y propósitos nosotros tenemos que ayudar a otros. No importa el tiempo que tengamos en el Señor. Y si usted ha avanzado y ya tiene tiempo en el Señor, tiene que preocuparse. Porque si no, usted está entrando dentro de esta advertencia y esta amonestación justamente de Hebreos, donde dice: ya ha pasado tiempo, ya tienen un tiempo como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes. Ustedes deberían ser maestros de otros. Entonces aquí se nos habla del deber ser maestro y pone el deber ser maestro como una meta de nuestras responsabilidades. Porque si somos hijos agradecidos, si nosotros estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a lo largo de todo este tiempo, o sea meses, sea días, sea semanas, el tiempo que haya sido, en nuestro corazón el Espíritu Santo desata justamente el deseo, el ardiente deseo de poder compartirlo a otro. Y esto a mí me lleva a asumir esa responsabilidad, de poder ayudar a otro, de poder enseñarle a otro, de poder compartir acerca de mi fe. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos en este tiempo y entender que Dios espera que asuma una responsabilidad de enseñanza. La gran comisión tiene que ver con esta responsabilidad. Cuando el Señor nos habla justamente por tanto ir y predicar y hacer discípulos, enseñándoles que guarden estas cosas. La gran comisión tiene que ver no solamente con el soltar la palabra, no solamente tiene que ver con el predicar a alguien para que acepte a Jesucristo, sino aceptar también un compromiso, una responsabilidad de enseñanza. ¿Por qué? Porque nadie da a luz a alguien para luego abandonarlo. Quizás alguno diga: sí, hay gente que abandona, hay mujeres que abandonan a sus hijos cuando dan a luz, pero son excepciones a la regla, no son la regla general. La regla general es que cuando alguien da a luz a otra, a una criatura, justamente asume esa responsabilidad de cuidado. Y seamos honestos como padres, ¿quién tiene el título de buen padre el día que llegó su primer hijo, su primera hija? Nadie. Todos vamos aprendiendo. Por eso nosotros podemos asumir esa responsabilidad. Podemos asumir esa responsabilidad de cuidado, porque se suelta el poder de Dios a través del asumir ese compromiso con Él. Cuando yo acepto el compromiso de ir y predicar y enseñar, la capacitación del Espíritu viene sobre mi vida. Como hijos de Dios asumimos responsabilidades de crecimiento y madurez.
Esto se logra conociendo y estudiando la palabra de Dios. El tema es, ¿conocemos también las doctrinas básicas? Las doctrinas básicas de nuestra fe. ¿Hace cuánto tiempo que usted tiene en el Señor? Y quizás todavía no ha aprendido las doctrinas básicas de nuestra fe. ¿Entiende lo que significa ser pentecostal? ¿Entiende lo que significa recibir la obra del Espíritu Santo en su vida? A veces pasamos años en el Señor y no entendemos cuáles son nuestras doctrinas básicas. Por eso el asumir un compromiso de enseñar nos lleva a nosotros justamente a tener que aprender. Yo necesito tomarme un tiempo de aprendizaje, esforzarme, meditar en la palabra, buscar el conocimiento. Hoy, gracias al Señor, tenemos en distintos lugares la oportunidad, lugares seguros para poder conocer la palabra de Dios. Y si usted no sabe si el lugar que usted está mirando por internet es o no seguro, pregunte, pero vaya a fuentes seguras para conocer nuestras doctrinas, para conocer la palabra de Dios. Esforzarnos en este tiempo en conocer qué es lo que nosotros creemos. Eso me lleva a mí a una madurez espiritual. Eso me lleva a mí a poder justamente, cuando llegue el momento de enseñarle a otro, poder hacerlo con libertad. ¿Por qué? Porque me tomé el tiempo de poder aprender, de sentarme y aprender. Por eso, hermanos, la palabra nos habla en tono de advertencia. Si usted ya tiene tiempo en el Señor, entienda que es nuestra responsabilidad el asumir el compromiso de ayudar a otro, enseñándole, primero desde lo que nosotros conocemos, desde nuestra experiencia personal, pero también tenemos que asumir un compromiso. ¿En qué sentido? De que yo me tengo que esforzar para conocer más. Porque si yo solamente me sé algunas doctrinas, solo algunas, y luego viene aquel discípulo y me pregunta algo más, y yo no sé qué contestar porque no he estudiado, porque no me he esforzado, teniendo ya un tiempo considerable. Yo no estoy hablando de que aquella persona que tiene semanas o un mes no conozca las doctrinas. Obviamente tiene que sentarse para ser enseñado. Y le va a llevar tiempo como todo. Pero ¿qué hay de aquellos que ya tienen tiempo en el Señor? Que tienen años en el Señor. Este es un tiempo de asumir responsabilidades de crecimiento y madurez, más allá de lo que ocurre a nuestro alrededor. Algunos todavía toman este tiempo de pandemia como una excusa para no orar, para no buscar, para no arrodillarse, para no humillarse delante de la presencia de Dios. Eso no nos lleva a una madurez, totalmente lo contrario. Nos aparta, nos aleja. Por eso yo tengo que entender que es mi responsabilidad. Yo no puedo estar echándole la culpa a otro, porque es mi responsabilidad. Esto es lo que Dios quiere que yo entienda en este tiempo. Nosotros somos llamados a la madurez espiritual. Como les decía, este llamado a la madurez espiritual está relacionado con no ser tardo para oír y asumir responsabilidad de enseñanza a otros. Pero también la madurez espiritual, la palabra nos enseña de que aquel que asume responsabilidades espirituales puede recibir alimento sólido. Fíjese lo que dice el versículo 13 y 14, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El Señor espera de nosotros que maduremos espiritualmente, para que dejemos de ser niños espirituales inexpertos. Pero al igual que en lo natural, su nutrición es fundamental. Los niños arrancan su alimentación con leche, no con sólido, ya que esto constituiría un peligro para su salud. ¿A quién se le ocurriría a un recién nacido darle un sándwich de milanesa?
o una hamburguesa. A nadie se le ocurriría. ¿Por qué? Porque necesita leche espiritual. Pero si nosotros vamos a otro extremo y encontramos a una persona de 18 años que solamente toma leche, ¿usted cree que se ha podido desarrollar bien en la vida? ¿Usted cree que una persona que se alimenta solamente de leche puede llegar a una edad madura? La realidad es que siempre hay, cuando yo a veces escribo estas preguntas, digo, siempre hay un racional que a veces, sí, pero se puede porque escuché de un experimento y de esto y de aquello. Puede ser que uno, en 1.000.000 o en una cantidad relativa, pero no es el común, no es la regla general. Una persona para poder crecer necesita arrancar primeramente con esa leche materna y luego se le va sumando distintos alimentos, arranca con papilla después de meses y luego comienza con algunos productos, pero no es que todo es de golpe, pero sí asume y tenemos que entender que la madurez tiene que ver con el alimento que nosotros recibimos. Por eso dice, el que es niño no puede recibir un alimento sólido. El niño es totalmente inexperto y de esto es lo que nos habla este pasaje. Nosotros tenemos que aprender a ser personas que comprenden y disciernen entre lo bueno y lo malo. A medida que el tiempo avanza, se comienza a alimentar de a poco con algunos alimentos, como les decía, a los niños, hasta llegar a lo sólido. La única manera de ejercitarnos en el discernimiento entre el bien y el mal es por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, yo puedo arrancar con alimento líquido, podríamos decir, con pequeños versículos de la palabra. El conocimiento de Juan 3:16, el conocimiento de algunos pasajes, pero luego para poder crecer y para poder madurar en el Señor, yo necesito ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si no, voy a ser un niño eterno y voy a ser inmaduro, espiritualmente hablando. Por eso nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Yo no sé cuánto tiempo más queda en el Señor, pero sí es importante que podamos aprovechar las oportunidades que Él nos da. El tiempo, redimirlo, de tal manera que yo pueda esforzarme en este tiempo, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el esforzarme en conocer la palabra de Dios. Las distintas doctrinas que nosotros tenemos, básicas y fundamentales, para yo poder estar seguro. ¿Sabe por qué también? Porque nos acercamos a tiempos peligrosos donde se van a levantar maestros conforme a su propia concupiscencia y van a comenzar a enseñar y van a comenzar a predicar lo que el pueblo quiere escuchar, lo que la gente quiere escuchar. La realidad, hermanos, es que nosotros vivimos en tiempos espiritualmente turbulentos, donde muchos no están entendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Creyentes, a lo bueno le están llamando malo. ¿Pero por qué pasa esto? Por el desconocimiento de la palabra de Dios. Porque son niños espirituales. Porque no se han esforzado en su momento en irse alimentando como correspondía. Y hoy son niños débiles, que cualquier viento de doctrina los lleva y los desparrama. Y esto es lo que va a acontecer en este tiempo. Ahora, ¿qué es lo que a mí me va a dar la solidez para poder mantenerme en los caminos de Dios? La palabra de Dios, el conocer su palabra. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada. Si a nosotros en este tiempo nos está costando, el meternos en su palabra y el poder entender su palabra, yo tengo que pedirle ayuda a Dios. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a capacitar. Porque Dios siempre va a ver el corazón. Yo le veo a usted, puedo ver su cara, hoy ni siquiera nos podemos encontrar,
pero sí puedo ver a los que están detrás de las cámaras, puedo verle la cara, puedo verle la vestimenta, pero nunca voy a ver el corazón. Cosa que Dios sí siempre va a ver. Entonces, si nosotros de corazón le pedimos a Dios ayuda, que Él nos ayude a poder entender la palabra, a poder comenzar a separar tiempo para estudiarla, para profundizar, vamos a comenzar a ser más experimentados en el discernimiento del bien y del mal. Como le decía antes, nosotros hoy tenemos a nuestro alcance tantos portales de estudio cristiano, de sana doctrina, y si no conoce, vuelvo a repetir, pregunte en qué lugar puede meterse para poder investigar. No se meta en cualquier lugar, sino sea una persona que aprende a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque usted desea crecer, porque somos llamados a crecer. Por eso yo le animo, hermanos, en este tiempo a que usted pueda estar conociendo la palabra de Dios, investigando la palabra de Dios, esforzándose, como todo en la vida, para poder lograr algo, tiene que haber un esfuerzo de por medio. Y si nosotros queremos crecer espiritualmente, y si nosotros queremos ser hijos que agradan al Señor, que Él nos pueda ver crecer y madurar en la fe, tenemos que esforzarnos. Para ir terminando, quisiera leer 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Corintios 13, 11 dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando alcancé madurez en la vida, dejé a un lado las cosas de niño. Es su responsabilidad, su madurez espiritual es su responsabilidad. Mi madurez espiritual es mi responsabilidad. Depende de cada uno de nosotros cómo nos estamos comportando en este tiempo. Nosotros tomamos la decisión de comportarnos como niños espirituales, que necesitan ser cargados, alimentados, consentidos, porque si no hacen un berrinche espiritual. O tomamos la decisión justamente de crecer y madurar en Él. No solo por su bienestar, sino por aquello que usted puede estar ayudando hoy, en medio de este tiempo difícil. ¿Sabe qué, hermano? Este es un tiempo donde muchos están necesitando ayuda y están esperando que alguien les hable, que alguien les predique, que alguien les enseñe. Depende de usted que se siga comportando como un niño que solamente quiere comer chocolates y dulces, o pueda estar realmente alimentándose como corresponde. Depende de usted si quiere seguir haciendo berrinches espirituales, de que no me habló, no me saludó. Esas cosas ya tienen que comenzar a quedar de lado, porque nos tenemos que esforzar en este tiempo. Y si usted cree que las cosas van a mejorar, hermano, permítame decirle, se está equivocando, no van a mejorar, van a empeorar. Por eso hoy es el tiempo de esforzarnos. Hoy es el tiempo de esforzarnos en nuestra madurez espiritual. Que el Señor nos ayude en este tiempo, que podamos ser sabios y podamos pedirle ayuda al Señor para que en medio de esta situación su iglesia siga creciendo, siga madurando espiritualmente, y que podamos seguir ayudando a muchos más que están en total tiniebla y oscuridad y en necesidad espiritual. Así que yo le animo a que usted sea parte, hermano. Asumamos un compromiso de madurez espiritual. Le animo, le aliento y deseo con todo corazón que usted siga buscando al Señor. Que el Señor les bendiga.